El conflicto armado, que se dio entre 1910 y 1917, se inició como una lucha en contra de la permanencia en el poder del general Porfirio Díaz, pero derivó en una guerra civil entre facciones que luchaban por la auténtica revolución. Luego de que el presidente Porfirio Díaz resultara electo para un nuevo periodo presidencial de 1910 a 1914, el excandidato y líder liberal Francisco I. Madero lanzó el Plan de San Luis, con fecha del 5 de octubre de 1910. Su lema principal fue sufragio efectivo, no reelección, y reivindicaba derechos laborales y la repartición de tierras que buscaban grupos sociales contrarios a Díaz. La historia cuenta que el movimiento revolucionario inició un 20 de noviembre de 1910, cuando el conocido Plan de San Luis señalaba un levantamiento en armas, proclamado por Francisco I. Madero. Sin embargo, fue la ciudad de Puebla quien vio el surgimiento de tan importante acontecimiento un 18 de noviembre, 2 días antes de la fecha marcada, en el número 4 de la antigua calle Santa Clara, casa de la familia Cerdán. La policía de la ciudad de Puebla se enteró que existía un arsenal clandestino en el domicilio antes mencionado. De inmediato rodearon el lugar y se conminó a los ocupantes a rendirse y entregarse a las autoridades. Sin embargo, los hermanos Aquiles, Natalia y Carmen Cerdán, acompañados de una docena de seguidores, decidieron oponerse al mando y resistieron con las armas en la mano. Las autoridades enviaron a 400 soldados del Ejército Federal y a 100 policías para aprenderlos, pero la resistencia de los hermanos Cerdán fue más de lo esperada. Finalmente, la casa fue ocupada por las autoridades. Carmen, Natalia, su mamá y la esposa de su hermano Aquiles fueron remitidas a la cárcel. Máximo, junto con otros compañeros, murieron en la refriega y Aquiles, un día después, fue encontrado y asesinado. La primera sangre por la causa de la Revolución Mexicana ya se había derramado. El sacrificio de la familia Cerdán no fue en vano. Su ejemplo sirvió para motivar a los que aún tenían dudas de participar en el movimiento armado que se avecinaba, con el anhelo de alcanzar un México mejor. En 1911 realizaban nuevas elecciones donde resulta ganador Francisco I. Madero. Sin embargo, en su gobierno existieron diferencias con distintos líderes revolucionarios, ya que no corrigió las leyes de propiedad de la tierra. Y en noviembre de 1911, Zapata lanza el Plan de Ayala, expropiando las tierras de la burocracia del porfirismo, mientras que Pascual Orozco publicó el Plan de la Empacadora, el cual habla sobre demandas sociales. Ambos desconocieron la presidencia de Madero. El gobierno maderista logró defenderse durante 2 años frente a los insurgentes zapatistas, orozquistas y otros grupos más pequeños. Las mujeres, conocidas como las Adelitas, tuvieron un papel de fuerza y apoyo a los revolucionarios e incluso tuvieron participación armada. Para febrero de 1913 se da la decena trágica. 10 días de enfrentamientos en un golpe militar que llevó a la renuncia de Madero el 19 de febrero y su asesinato 3 días después. Victoriano Huerta asumió la presidencia ese mismo día. En ese mismo año, en Chihuahua, Pancho Villa comandó otro ejército irregular llamado la División del Norte, mientras Huerta era nombrado presidente. Para combatir a Huerta, una reorganización de fuerzas revolucionarias del norte llevó a cabo la creación del Ejército Constitucionalista, al mando de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Con el Plan de Guadalupe, enfocó la lucha revolucionaria contra Huerta, hasta lograr que el presidente deje el poder en julio de 1914 y Carranza asume el gobierno. En 1914, Carranza y Obregón generan una alianza buscando decidir el futuro de México. Villa y Zapata desconfían de ellos y continúan luchando por su cuenta. Sin embargo, el ejército de Carranza y Obregón, al tener mayor preparación, logra derrotar a Villa en 1915 y a Zapata en 1916, concluyendo con Venustiano Carranza como presidente de México. Para 1917 comienza el nacimiento de un nuevo México y con ello la Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917, marcando lo que se considera el fin de la Revolución Mexicana, con una suma mayor a 1 millón de muertos en toda la nación. Actualmente nos encontramos en una lucha revolucionaria,
en donde mexicanos y el mundo en general hacemos frente a un enemigo diminuto, casi imperceptible, pero mortal, el cual ha provocado una cantidad incontable de muertos. Nuestro gran ejército de médicos son los que se encuentran en la primera línea de batalla y cada uno de nosotros formamos parte de este grandioso ejército nacional y mundial, por lo que necesitamos estar preparados para hacer frente al COVID-19. Se inclina ante una buena higiene personal. Es impotente cuando tomas tu destino en tus propias manos, manteniéndolas desinfectadas tan a menudo como sea posible y haciendo caso a las recomendaciones de higiene. Con estas armas básicas y necesarias, hacemos frente a esta batalla para poder salir avantes. Ejercitemos la paciencia, seamos guardianes de nuestros hermanos. En poco tiempo recuperaremos nuestra libertad, economía y socialización. En medio de la emergencia, practicamos la urgencia del servicio y la urgencia del amor por los demás. Nuestra gente, nuestro mayor patrimonio.